Y por el mes de la mujer hemos venido actualizando y publicando ciertas cápsulas que le hemos denominado cariñosamente ping pong del inversionista, cápsulas para el mercado de valores que nacen desde preinversionistas de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y bueno, como hemos entrevistado a varias mujeres importantes del sector, no podíamos dejar esta que es la última cápsula con nuestra viceministra de Crédito Público, quien también es consejera del Consejo Nacional del Mercado de Valores de la República Dominicana, la señora viceministra María José Martínez. María José, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Superintendencia del Mercado de Valores. Un placer, ¿no? Gracias a ustedes. ¿Qué hábito financiero, María José, tú aprendiste en tu casa que al día de hoy tú aún practicas? Bueno, mira, en mi casa yo siempre veía que cada gasto financiero, ¿verdad?, tenía una intención. No era un tema de cubrir necesidades, pero también de ir creando poquito a poquito un futuro sostenible y responsable. Eso a mí me marcó, esa responsabilidad, ese cuidado con cada peso, y creo que es algo que se extrapola ahora a mi rol, porque al final la finanza de una casa, la finanza del país, tienen muchas similaridades. Lo importante es manejarlo con responsabilidad y con una visión clara de futuro y metas. Excelente hábito. Y bueno, mencionaste finanzas del país. Cuando hablamos de en su rol como viceministra de Crédito Público, ¿qué errores comunes tú sientes que comete la gente cuando hablamos de endeudamiento público? Bueno, yo creo que el primer error es el automático deuda es malo. Deuda es malo, ven indicadores de endeudamiento y ya entienden que deuda no es sostenible. Pero la realidad no es así. La deuda al final del día es una herramienta. Todo depende en cómo se utilice. Porque si me endeudo para gastos superfluos, gastos ¿verdad?, sin visión, pues bueno, obviamente se va a convertir en un problema. Pero gastos más dirigidos a la inversión, a la infraestructura, a cosas o sectores que crean empleos, realmente ahí es donde la deuda se vuelve un impulsor del desarrollo. Todo depende al final del día de seguir manejándola de una manera responsable, sostenible y sobre todo transparente. Claro, muy de acuerdo con usted. Y cuando hablamos de la mujer, ya saliéndonos un poco de lo que es el endeudamiento público, a veces quizás nos colocan en un sector donde dicen, bueno, las mujeres son más conservadoras. ¿De qué tú crees que más o menos viene esto? ¿Esto es algo porque nosotros hablamos de más de prudencia o una estrategia propia de la mujer? Yo creo que va más por el lado de la estrategia. O sea, yo no creo que la mujer sea más conservadora. Es un tema de que pensamos estratégicamente diferente. Las mujeres pensamos por lo general un poco más a largo plazo. Pensamos en el impacto de cada decisión que tomamos y que va a tener no solo con nosotros, sino con nuestro entorno. Y esa llamada prudencia, para mí realmente es una fortaleza, porque esa combinación de análisis y sensibilidad, al final, son cualidades que son muy necesarias, sobre todo en estos ámbitos, para tratar de realmente construir una economía resiliente. Claro. Y en esa misma línea, y hablando de las posiciones de alta responsabilidad como usted asume una, ¿cuál tú consideras que es la mayor fortaleza que aportan las mujeres en la mesa? Bueno, la diversidad de opinión, precisamente por esa forma diferente de pensar. Vemos el contexto, analizamos consecuencias, analizamos, o sea, qué tengo que hacer para que esta decisión perdure en el tiempo, qué impacto va a tener sobre la vida mía y la de otros. Y eso al final lleva a una diversidad de opiniones a la hora de tomar decisiones. Claro. ¿Y usted considera que cuando una mujer forma parte de ese proceso en una alta escala, podríamos redefinir lo que se llama el poder estratégico? Yo entiendo que sí, o sea, vuelvo al mismo punto, que como a la perspectiva de la mujer ser diferente, por así decirlo, y más integral, yo creo que sería la palabra correcta, agrega mucho a la conversación que ya está sobre la mesa, ¿no? Y cuando estamos en posiciones donde se escucha,
Entonces, pues vuelvo a lo que dije anteriormente, agrega mucho a la toma de decisión. Claro. Y hoy, bueno, María José se ve como viceministra de Crédito Público, que tiene también una representación en el Consejo Nacional del Mercado de Valores de la República Dominicana. Si en el día de hoy tú pudieras sentarte con María José de hace 20 años, ¿qué consejo tú te darías? Wow. A ver, primero, tener un poco más de paciencia. Eso ya es un tema personal conmigo misma. Yo siempre he tenido una visión, bueno, vamos a decir que clara de hacia dónde y siempre corriendo. Tener un poco más de paciencia, de disfrutar los logros un poco más. O sea, eso va de la mano. Y aprender un poco más del balance, del trabajo y ese enfoque con balancearlo un poco más con la vida personal y de familia. Claro, excelente, María José. ¿Y qué consejo entonces, partiendo de ese consejo integral que te diste a tu yo de hace 20 años, tú quizás podrías darle a una joven que ahora mismo está sentada escuchándonos y dice, wow, las finanzas son demasiado complicadas, yo prefiero no entrar en ese mundo? ¿Cómo tú podrías aconsejarla o llevarles ese mensaje para que puedan efectivamente confiar en el mundo financiero de manera general? Bueno, yo les diría que no se intimiden, que no se dejen intimidar, que son una voz muy necesaria en este mundo, que confíen en su capacidad de aprendizaje, que hagan las preguntas que tengan que hacer y los análisis que tengan que hacer, pero que confíen en su capacidad, en su criterio y que esto no es un mundo ajeno a ellos, es un mundo que lo está necesitando, esas voces diversas. Claro, que confíen en su voz, completamente de Correcto. acuerdo con usted. Y le quiero hacer una última pregunta. Es una pregunta compuesta, déjeme decirle, pero sí va muy alineada con el ping-pong. ¿Impacto o legado? Eh, yo creo que tienen que ser las dos cosas. O sea, entiendo que es difícil que sean las dos cosas, pero el impacto que yo creo desde este rol tiene que ir muy alineado a lo que yo quiero que sea mi legado. Para mí no es uno o el otro, o sea, van de la mano. Claro, pero si tuviera que elegir uno, ¿cuál sería? Legado. Legado. ¿Qué legado usted quisiera dejar a través de su rol en la República Dominicana? Bueno, pues primero que todo, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es mi trabajo, un manejo responsable de la deuda, que siga, que se mantenga, que todo sea un legado de responsabilidad, de haber hecho lo correcto por mi país, de haber puesto mi granito de arena en el momento que se me dio la oportunidad, pero de manera correcta y responsable y que otro pueda asumir esa silla mañana, cuando sea, y sentirse cómodo de lo que está recibiendo. Claro, María José, gracias por ser un referente para todas las mujeres, no solamente aquellas que quieren invertir en el mercado de valores, pero también para aquellas que están sentadas, quizás que quieren entrar en este mundo de finanzas, pero aún sienten miedo. Y a la vez agradecerte por aceptar la invitación de la superintendencia a través de Proinversionista. No, gracias a ustedes nuevamente. Y hasta aquí hemos llegado con el ping-pong del inversionista con la viceministra María José Martínez.